Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto. Ya nos preparamos para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, es una alegría compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y ya está con nosotros también nuestro invitado especial para esta ocasión, el pastor Neil Pacheco. Bienvenido, Neil, a este programa. Muchas gracias, mi pastor Benjamín. Siempre estamos contentos de poder abrir la palabra de Dios para estudiar la lección de Escuela Sabática, especialmente con cada uno de quienes se conectan con nosotros. Bueno, Neil, te cuento que nos miran personas del África, nos miran personas de Europa, de Norteamérica y aquí en Sudamérica, en varios de nuestros países también. Un saludo para ellos. Claro que sí, qué alegría que puedas darte un tiempito para poder conectarte a esta transmisión y poder escuchar estos mensajes, estos pensamientos que vienen a través de la lección de Escuela Sabática. El pueblo adventista es un pueblo multicultural. Estamos en cada uno de los países reconocidos, en los que quizás están muy lejanos, que quizás ni siquiera podemos pronunciar sus nombres, y nos alegra saber que uno de los aspectos que nos conectan entre todos es nuestra lección de Escuela Sabática. Eso es verdad, ¿no? Todos estudiamos el mismo temario y esta semana de forma especial estamos estudiando un tema hermoso del que ya vamos a hablar a continuación. Pero también queremos saludar a nuestros amigos de la Radio Nuevo Tiempo. La Radio Nuevo Tiempo es una radio que está preparada para ti, que piensa en ti, trae mensajes de esperanza para ti. La Radio Nuevo Tiempo aquí en Lima está en el dial 103.3 y si tú estás escuchando ese dial, te animo a que compartas ese dial con tus amigos, compartas con tus parientes, que les muestres que hay una radio que comunica esperanza. ¿Ya? Y en el Perú, en las distintas ciudades, allá en Juliaca, en Puno, en Arequipa, en Chachapoyas, Trujillo, Chiclayo, Piura, en otros diales también nos escuchan. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor los pueda seguir bendiciendo. Bueno, vamos a comenzar ya a estudiar la palabra de Dios y querido Neil, quería pedirte que por favor tú puedas guiarnos con una primera oración. Claro que sí, vamos a orar, acompáñenos. Gracias, amante Padre, tú eres generoso, tú eres dadivoso con todos nosotros y en esta oportunidad queremos abrir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu, así como tú lo has prometido, pueda estar en aquel momento en el cual abramos tu palabra y seamos deseosos y humildes de poder escuchar tus enseñanzas para con cada uno de nosotros. Inspira nuestros corazones, anímanos a poder ser apegados a aquello que tú deseas que nosotros comprendamos y entendamos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra humilde oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, el gran tema que nos convoca para esta ocasión, ya estamos en la 7ª semana de este trimestre y esta lección la vamos a estudiar el sábado 18 de mayo, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El título de la lección es Motivados por la Esperanza. Y el texto que se nos recomienda memorizar está en Isaías 25:9. Allí dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que Dios permita que eso pueda grabarse en tu mente, en tu corazón y que tú también tengas ese gran deseo de decir, ese es nuestro Dios al que hemos esperado el día que lo volvamos a ver. El tema de la segunda venida es uno de los temas tal vez más bonitos de la Biblia. ¿Qué significa, tal vez a modo de introducción, de forma personal para ti, Neil, la segunda venida? La segunda venida realmente es algo que nos une a todos los cristianos. No seríamos cristianos si no esperáramos la segunda venida de Cristo. Y hay algo que me llama la atención y lo traigo de manera personal.
Cuando me enteré de parte de la noticia, de parte de mi amada esposa, que pronto iba a venir mi pequeña hijita, mi corazón se enterneció y dijo, ya pronto va a venir, ya pronto voy a abrazarla, ya pronto voy a jugar con ella. Ya soy papá, pero está en proceso está construyéndose. Dios está armando cada partecita, cada célula de aquel ser quien prontamente tendré en mis brazos. Era una situación que personalmente fue total, de un cambio completo. Nunca imaginé ser un padre, nunca imaginé lo que implicaba. Y realmente ese deseo y anhelo de tenerlo en mis brazos, de tenerla en mis brazos, llamaba a mi corazón a poder hacer lo posible el día de hoy para poder ser un buen padre en el futuro. Entonces yo trato de poder mirar este mismo ejemplo muy personal y decir, en la vida cristiana se trata exactamente de ello. Hay un momento en el futuro muy cercano, el cual anhelamos que nuestro Dios venga prontamente. Y ese Dios que está pronto a venir tiene un anhelo de pasar tiempo con nosotros. Y esa es la acción del Señor. No podemos hacer nada por ello. Es inminente su venida. Pero tiene una tarea el ser humano. Aquel cristiano que ama a Dios y espera su venida tiene una tarea especial que hacer y es empezar a prepararse, empezar a hacer una cantidad de actividades por amor a Dios para poder en aquel momento pasar un rico, un bello, hermoso rato con aquella persona que uno está esperando. Bueno, es verdad, ¿no? Nosotros a veces estamos desesperados de encontrarnos con la esposa cuando ya viajamos una semanita, ¿no? O hay veces cuando dejamos a nuestros hijos por unos días, también nos desesperamos por encontrarnos con ellos. Y creo que Dios debe estar así de deseoso de encontrarse con nosotros. Ojalá nosotros tendríamos ese deseo. Ahora, es interesante, Neil, pero en el cristianismo, hace años atrás, creo que todos esperábamos la segunda venida del Señor Jesús. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Ya no todos los cristianos esperan al Señor Jesús en una segunda venida, que descienda del cielo. Ha ido modificándose el pensamiento de los cristianos. Es correcto. Cuando Hechos capítulo 2 habla y estructura un mensaje muy claro, muy puntual, en palabras de los ángeles quienes visitaron a los mismos discípulos, que no solo eran dos, era una gran cantidad de discípulos que estaban viendo a su Señor, al que amaron, lo vieron resucitar, estuvieron con Él un tiempo y vieron que Él se estaba yendo, en palabras de estos mismos ángeles, diciéndole, este mismo Señor, no otro, no uno parecido, no uno que se asemeja a, sino este mismo Señor, con las mismas marcas, con los mismos dolores, con sus mismas facciones, este mismo Señor regresará. Yo estoy seguro que en los corazones de cada uno de los discípulos entró en un deseo grande de que esa realidad de que el Señor quienes amaban pudiera regresar pronto. Eso se explica claramente el motivo por el cual el Evangelio empezó a predicarse a todo lugar. Los mismos discípulos, por ejemplo, Pedro y Juan, no se interesaron por las amenazas de fariseos diciéndoles no prediquen aquí de ese Jesús. Ellos directamente le decían, este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron es el que nosotros amamos y del que nosotros predicamos. Y esa fuerza llevó a que Asia, Europa, norte del África sean los lugares del nacimiento de cantidad de personas en el reino de Dios. Todos a la espera de que pronto venga. Ahora, todos esperaban que Él venga porque Él lo prometió. Correctamente, ahora, sí. Nosotros podemos capaz leer algunas de esas promesas, Juan 14, 1 al 3 y otros pasajes que hablan de estas promesas, porque es bueno recordar a nuestros oyentes, ¿no? Que, o sea, no es que lo esperamos porque nos imaginamos que va a volver. Y si hay gente que ahora ha dejado de esperarlo o ha perdido la esperanza, es porque tal vez justamente no ha leído estos pasajes o tal vez no está tomando en serio estas promesas del Señor Jesús. En palabras del mismo Jesús es, no te preocupes, no se turbe, no se distraiga tu corazón, porque
si creen en Dios, si creen también en mí, en la casa de mi Padre voy a tener muchas cosas y deseo no solo pasarla por mí, construyendo para la eternidad, sino acercarte a ti, amigo mío, persona que te estás contactando con esta transmisión, para que tomarte de la mano y llevarte donde yo estoy. Es una manera muy hermosa de poder ver las mismas palabras de Jesús para entender cómo Él quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando uno novia, tiene el deseo de pasar una cita especial. Y para esa cita uno se prepara, uno se alista, uno hace preparativos. Y esos preparativos literalmente también deberían de ser hechos por el ser que ama a Dios y desea acercarse a Él. Ahora, a partir del versículo 5, Él continúa diciendo, yo soy el camino, versículo 6, perdón, la verdad y la vida. El que viene al Padre, si no es por mí, o sea, Él mismo está diciendo, voy a preparar algo y está siendo construido, pero yo soy el medio para poder llegar. Entonces, la creencia en Dios, la creencia en Jesús son aspectos enormemente necesarios para participar de aquel momento en el cual nosotros vamos a reunirnos con aquel Dios que tanto amamos y esperamos. Bueno, es interesante recordar esto, Neil, porque, queridos amigos, cuando nosotros pensamos en los apóstoles, ¿no? Nosotros pensamos en Juan, en Pedro. Pedro decía, mira, no piensen que el Señor Jesús está tardando su promesa. Lo que realmente está ocurriendo es que Él tiene misericordia, dice en su segunda carta en el capítulo 3, si no mal recuerdo, versículo 10, por ahí. Dice, Él tiene misericordia esperando a que todos nos arrepintamos y entonces Él va a venir. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, cuando algunos piensan que no fue escrito por Pablo el libro de Hebreos, pero el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, el capítulo 10, nos dice de que Él va a volver por segunda vez para poder dar al pueblo el reino eterno que Él está prometiendo. O sea, ellos esperaban que el Señor Jesús vuelva. Ellos estaban, y en la historia del cristianismo, nosotros encontramos a todos los verdaderos hijos del Señor esperando, incluso en la Reforma. Los grandes reformadores esperaban el retorno del Señor Jesús. Ahora, para ser un buen cristiano, yo creo que es importante esperar al Señor Jesús, ¿no? Definitivamente, mi pastor. Ahora, quisiera traer ese ejemplo que usted trajo, en otras palabras, para un público más joven. ¿Por qué crees que el Señor no ha venido el día de ayer? Porque el día de hoy hay muchos que, inclusive tú y yo, aún no hemos decidido aceptar a Cristo en nuestros corazones. Entonces, eso ya agarra y toma nuestros corazones por sorpresa, porque Dios anhela llevar a tantas personas a aquellas casas, a aquel lugar que está construyendo para nosotros. Usted mencionó, mi pastor, de los reformadores. Cantidad de personas que, conociendo las palabras del texto bíblico, que en aquel momento no estaba tan a la mano y a disposición de todos nosotros. Ahora podemos leerlo en el idioma que deseemos, sin siquiera tener el físico de la palabra de Dios. En aquel momento, estas personas estudiaban idiomas específicamente para entender el texto bíblico. Y al entenderlo, y al gozarse de las promesas de la segunda venida, ellos sanaban su corazón, porque veían que regresaba un Señor para ser y hacer justicia de todas las situaciones dolorosas que podían vivir. Entonces, grandes reformadores sanaron su corazón y dijeron, mira, no estamos pensando en un Dios que viene solo y únicamente a castigarnos, sino estamos pensando con un Señor que está regresando para poder rescatar a su pueblo y a poder liberarlos del yugo del pecado. Bueno, y esa es la gran razón del retorno, ¿no? Terminar con el reino de pecado e instaurar el reino de la vida, ¿no? Ahora, hablábamos un poco con él también de este tema de el hecho de que el Señor Jesús, desde que se fue, ya pasaron 2000 años, ¿no? Y hay gente, y no es que tengan la razón, pero hay personas que cuando pasan los años van perdiendo la esperanza. O sea, ya no es tan fácil. Y tal vez debido a eso se han hecho reinterpretaciones de esta segunda venida. Y hay gente que ya no va a pensar que el Señor Jesús va a venir por segunda vez de forma literal, sino que se trata de algún otro tipo de venida, ¿no? Ya no creen que Él va a venir para instaurar el reino, sino que nosotros tenemos que producir el reino, nosotros estamos llamados
con la iglesia, con la predicación cristiana, a producir un mundo unido, un mundo en el que Cristo reine. Entonces, estas ideas que nosotros tenemos hoy en día, ¿cuán dañinas pueden ser? ¿Cómo podríamos nosotros ir contra ellas? ¿Son buenas? ¿Cómo trabajamos con eso? Porque aparentemente está bonita la idea, pero va contra un mensaje bíblico, una promesa bíblica tremenda. Tiene razón, mi pastor. Si lo vemos desde un aspecto políticamente correcto, pues tiene mucho sentido. ¿Qué más nos gustaría al mundo tener un grupo de personas que en bien y en bienestar tratan de construir una nación? ¿Qué más no necesitaría el mundo de personas que tratan de hacerse el bien los unos a los otros? Pero eso está yendo fuera de lo que el texto bíblico es revelado, de lo que el texto bíblico describe. Muchas personas, al tratar de buscar satisfacer las necesidades políticas, sociales, tratan de hacer, como usted bien mencionó, una reinterpretación de lo que está en el texto bíblico y agregarle palabras que no necesariamente se encuentran en el texto bíblico. Es por eso que es muy peligroso, porque el texto bíblico debe de ser quien guíe nuestro pensar y nuestro entender de ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando Mateo 24, capítulo 27 nos dice: porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y nos olvidamos de ese texto cuando nosotros suponemos y pensamos que ya vino Jesús en tal fecha, que ya vino Jesús de tal forma espiritual, que ya vino Jesús con tal evento que nosotros estemos considerando. No es un asunto aislado, claramente. El texto bíblico revela que es de oriente a occidente. De la misma forma que el sol aparece y se alumbra todo aquel momento y aquella locación geográfica, entonces de la misma manera la presencia del Señor, la venida del Señor va a ser de esa forma. Entonces, el texto bíblico, y para todos los televidentes, a todos quienes están conectados en esta transmisión, debemos de guiar nuestra vida y nuestros conceptos teológicos, nuestros conceptos espirituales, lo más cercanos al texto bíblico. Bueno, me parece que necesitamos tomar en cuenta este consejo con mucha seriedad, porque nosotros podemos tener buenas ideas, podemos tener muy buenos sentimientos, pero la vida del cristiano tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá, según el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús venga, entonces es porque realmente todos los ojos lo van a ver. Si dice que va a venir acompañado de miles y millares de ángeles, es porque efectivamente así va a ser. Entonces es importante que nosotros recordemos qué es lo que el texto bíblico dice y en base a eso construyamos nuestra esperanza. El Señor Jesús volverá muy pronto. ¿Y qué es lo que debemos de hacer mientras esperamos al Señor Jesús o esperamos el retorno del Señor Jesús? Creo que la iglesia, quizás denominada primitiva, nos da una cantidad de ejemplos para poder seguir. Quizás podríamos decir la iglesia primigenia, podríamos ponerle un nombre bonito. Ellos tomaron de su tiempo, de sus recursos, todo, y lo invirtieron en continuar predicando el mensaje para que otras personas se acerquen a esa realidad y a esa verdad. Entonces, el día de hoy, Mateo 28 claramente nos dice que es nuestra misión hacer discípulos en otros lugares a través del compartir el mensaje, llevándolos a un discipulado hacia el bautismo y que ellos puedan formar parte de aquel pueblo de Dios que continúa esperando. 2000 años atrás ese mensaje llegó y estoy seguro que el día de hoy nuestra necesidad también es esa misma. Yo solo me pongo a meditar, ¿qué pasaría si en cierto lugar se dice que están regalando 1000 soles a todo el que llega y dice hola? No fuéramos nosotros los primeros en ir, pero no seríamos los únicos. Si fuera una realidad, hablaríamos a la esposa, al cuñado, al vecino que apreciamos, a todos ellos nos acercaríamos a ese lugar porque nos dicen que alguien nos regala 1000 soles solo por decir hola. Entonces, nuestra realidad como humanos implica esto, pero aquí viene el gran problema. Cuando hablamos de la vida eterna, de aquel concepto el cual quizás no comprendemos. Vivir eternamente es un concepto fuera de nuestra mentalidad humana.
Cuando hablamos de aquello, muchos nos olvidamos de que ese momento eterno será de gran especial gozo y alegría. Y eso debería de motivarnos a llamar más de nuestros amigos, a llamar más de nuestros familiares para acercarlos a la palabra de Dios de la manera más sincera posible. Muy bien, queridos amigos, entonces tratemos en lo posible de cumplir nuestra misión, hacer de nuestra parte para que otros también puedan conocer de esta verdad. Bueno, vamos a comenzar a hablar ahora de aquello que también nuestra lección aborda y tiene que ver con el hecho de que la segunda venida, por alguna razón, en algún momento comenzó a ser olvidada, pero a partir del año 1830 para adelante se comienza a estudiar, un poquito antes tal vez otras personas también, pero más específicamente William Miller hace un estudio muy profundo del texto y él va a descubrir que el Señor Jesús vuelve pronto. ¿Nos puedes contar un poco de qué es lo que él estudia, qué es lo que él descubre y a qué conclusiones llega? Específicamente, es un ejemplo a seguir definitivamente Guillermo Miller. El tomar texto bíblico por texto bíblico y no ir más allá desde que su entendimiento llegara a comprender un texto bíblico. O sea, no pasaba al siguiente texto a menos que comprendiera el anterior, es muy loable. Eso inclusive muchos teólogos no hemos podido llegar a hacerlo Claro. al detalle que este gran hombre lo pudo haber hecho. Él habrá pasado todo el Pentateuco, habrá pasado todos los profetas mayores y al llegar específicamente a el libro de Daniel, él se dio cuenta de una cantidad de símbolos importantes, necesarios, que un cristiano pueda comprender. Entonces yo estoy seguro que él habrá pasado los sueños de Nabucodonosor, la explicación que Dios le da a Daniel sobre esos sueños, y le llamó la atención cómo era estructurado el mensaje para un rey no cristiano, y claramente veía cómo la estructura de tiempo estaba muy clara, explicada en el mismo texto bíblico y explicado en la historia. Era un proceso en el cual Daniel estaba viendo el cumplimiento en su momento y a través de la historia. Es por eso que como adventistas creemos en que la historicidad de la Biblia nos muestra y es nuestra base fundamental para entender ciertos aspectos bíblicos. Entonces Guillermo Miller, al entender cada uno de estos asuntos, se sorprendió al buscar cuando Daniel 7 nos dice, después de hasta 2300 tardes el santuario será purificado. Y en la cabecita de Guillermo Miller, el santuario va a ser purificado. Dios construyó la tierra como un lugar especial. Yo creo en su mentalidad habrá pensado, el santuario está aquí. Y si va a ser purificado, entonces la segunda venida de Cristo va a purificar la tierra. Y por eso él se emocionó en su corazón. La profecía impresionante, ¿no? Que él, de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Correcto, sí. Llamó su atención y seguramente también le tardó un tiempo a entender, ¿no? Definitivamente. En su tiempo, el santuario siempre era entendido como la tierra, y entonces él toma esto y dice, bueno, si se va a purificar el santuario, que todos entendemos que es la tierra, significa que el Señor Jesús va a volver por segunda vez. En ¿no? su entender se emocionó y dijo, ok, es momento de poder entender esto más al detalle. Y se embebió del asunto. Dio todo su tiempo y esfuerzo para entender estos detalles y claramente el Espíritu Santo lo guió hasta el punto de decir, algo sucederá y Cristo vendrá en octubre del 1844. ¿Qué es lo que él más o menos entiende? ¿Por qué saca la fecha de 1844, octubre? ¿Cómo él estudia y qué es lo que él entiende de esta profecía? La explicación que el ángel da en el capítulo 9 de Daniel, específicamente en el versículo 20 en adelante, cuando el mismo Daniel le pide respuestas, porque en el capítulo 8 deja inconclusa la idea de la explicación específicamente de ese punto, y el pobre Daniel ora, hace ayuno por tanto tiempo. Entonces, en el capítulo 9 ya hay una explicación de las 70 semanas, y vamos a poder leerlo, claro que sí. Específicamente en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Entonces, ahí ya se hacía más problemas.
Porque el pobre Daniel quería regresar a su pueblo, quería regresar a su tierra. Y ya había escuchado una profecía de Jeremías, ya la había leído anteriormente, diciendo que pasará un poco de tiempo para que estemos en el exilio y pronto regresaremos. En el deseo de Daniel estaba eso. Pero también escuchó del mismo ángel diciendo 2300 tardes y mañanas, ¿qué vamos a pasar 2300 tardes aquí en Babilonia? Entonces, por eso él precisaba este detalle. Y el ángel hace una explicación. 70 semanas con tu pueblo, va a pasar todo este asunto. El versículo 25, sabe y entiende, y aquí está la clave, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 70 semanas. Entonces, la parte inicial de estas 2300 tardes es el momento en el cual va a salir la orden de reconstruir un detalle importante, y esto es interesante, lo que debe de restaurarse y debe de ser la orden para la restauración y la edificación de Jerusalén. En ese contexto, hay varias fechas que podrían parecer exactamente la fecha. Se habla del 510, se habla de otros momentos en los cuales otros gobernantes dieron fechas, dieron órdenes determinadas, pero la fecha que es más clara y que cumple con los requisitos del capítulo 9 del versículo 25 de Daniel es específicamente la fecha del 457 a.C., cuando se dio un decreto muy claro en el cual se iba a autorizar la reconstrucción del muro de Jerusalén y asimismo darle la autonomía política para que ellos mismos tomen decisiones. Y ahí se cumplen los dos criterios. Número uno, la restauración del asunto político, de la hegemonía y de la autonomía de parte del mismo pueblo de Jerusalén, de Israel, y asimismo la reedificación de Jerusalén. Entonces él al entender esto y al ver, no en solo su propio entender, sino en los libros de historia, que estos eventos se cumplían en el 457, entonces él dijo, esta es la fecha inicial. Y se fue dando cuenta. Pasa 490 años, claramente empieza el ministerio de Cristo. Claramente se ve que Cristo empieza su ministerio en el año 27. Claramente se ve que pasa una semana y solo hasta ese momento se tenía el tiempo especificado para que el pueblo judío pueda cumplir, pueda terminar la prevaricación. Claramente se ve que a la mitad de la semana muere Jesús. Entonces todo eso se está cumpliendo. Exactamente como lo predijo el ángel hacia Daniel. Y entonces él se extendió un poco más y fue hasta 1843. Bueno, porque era parte de la profecía, ¿no? Porque dice, las 70 semanas, o sea, de las 2300 tardes y mañanas, estas 70 semanas, las primeras 70 son para el pueblo de Israel. Y entonces lo que quedaba era 1810 años, y él sumó simplemente del 34 esos 1810 y salió 1844. 43. Y se olvidó el pobrecito del año cero y no se dio cuenta que llegaba hasta el año 1844. Claro, entonces al final sacamos, bueno, con la ayuda de Samuel Snow y algunos otros estudios más, sale la profecía cerrando en el año 1844. ¿Por qué es tan importante esta profecía, Neil? ¿Por qué es tan necesario que nosotros comprendamos esta profecía hoy en día? Como amantes del texto bíblico, como deseosos de poder entender las verdades que bíblicamente Dios quiere que nosotros entendamos, considero que uno de los aspectos esenciales e importantes de esta profecía es que llegará el momento en el cual Dios cambiará, Jesús cambiará de una función a otra dentro del santuario. Este simbolismo con los símbolos del carnero, los símbolos del macho cabrío, solamente entran a la persona a entrar dentro del contexto del santuario. Y entendiendo el santuario y sus ritos, describen que el momento del día de la expiación era el día anual, el cual era dado el perdón para todo el mundo, para todo quien creía en ese sistema. Entonces, si esto está aplicado para que se cumpla en 1844, ese día de la expiación, del perdón de los pecados, empieza
a partir de esa fecha para cada uno de nosotros. Y al entender eso, entonces podemos ver que Dios el día de hoy se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial, viendo y velando porque nuestros pecados sean perdonados. Queridos amigos, mire, lo que se está diciendo acá es tan importante y ojalá que tú puedas llevar esto en tu mente. La palabra de Dios es un texto que no se puede estudiar de forma separada, es un texto integral. Uno tiene que estudiar la primera parte mirando la última, tienes que estudiar mirando lo del centro y lo de los costados, porque se complementan, cada libro se complementa con el otro. Al final de cuentas, tú y yo creo que creemos que la palabra de Dios tiene un solo autor, que es Dios. Y claro, tiene muchos escritores, se escribió en distintos tiempos, pero hay un solo autor, hay una sola mente detrás. Y cuando tú lees el texto tomando en cuenta eso, tú te das cuenta de que existe mucha relación entre uno y otro pasaje y existe aclaraciones entre uno y otro pasaje. En el libro de Daniel, como bien se ha dicho, está esta profecía muy importante, la de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas en realidad equivalen a 2300 días. Pero el libro de Ezequiel, el libro de Números, nos dicen a nosotros que un día equivale a un año. Y debido a eso, esta profecía en realidad tiene que abarcar 2300 años. Y yo creo que la preocupación de Daniel era justamente esa, era demasiado larga la profecía, 2300 años, cuando el profeta Jeremías había dicho que solamente pasarían 70 años en Babilonia y luego volverían a Jerusalén. Y por eso el capítulo 9, él ora, se preocupa, se desespera y Dios viene y le responde. Y le dice, de esa profecía que tú no estás entendiendo, las primeras 70 semanas son para tu pueblo. Y él comienza entonces a entender esto, pero Daniel tiene que morir porque el Señor Jesús también le dice a él en el capítulo 12, mira, tú tranquilo, tú vas a descansar junto con tus padres, pero te levantarás el día final para recibir la recompensa. Le promete eso el Señor a Daniel. Lo cierto es que esta gran profecía que inicia el año 457 con el decreto de Artajerjes, termina el año 1844, el 22 de octubre. ¿Por qué nosotros pensamos y creemos en eso? Porque hay muchos elementos en la Biblia que hacen parte de esta profecía. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el capítulo 13 también del libro de Apocalipsis, nos habla de otro tiempo, de 1260 años, que también ya lo hemos estudiado la semana pasada y que hace parte de esta gran profecía de los 2300 años. O sea, todo hace parte de un solo paquete. Y tal vez nosotros no podamos ser lo suficientemente claros acá, ni podamos explicarte con total detenimiento, pero tal vez en algún momento, en algún canal personal mío, podremos hacer un detalle de estos temas, pero me gustaría que tú puedas estudiar este tema por tu cuenta. ¿Por qué razón? Porque esta profecía señala el momento cuando se comienza a hacer la purificación del santuario celestial. Y el libro de Hebreos nos habla de ese santuario celestial. Nos dice que en el cielo, el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice que está el santuario no hecho por manos humanas, donde el Señor Jesús entró para ministrar por los pecados. Y dice el capítulo 9, versículo 12, que Él se presenta ahí con su sangre para que pueda obtener redención eterna para cada uno de nosotros. Luego, el Evangelio, la primera carta escrita por el apóstol Juan, en el capítulo 2, nos dice que el Señor Jesús está siendo un abogado intercesor allá en el cielo por cada uno de nosotros, en ese santuario celestial. Luego se nos habla de un juicio. Apocalipsis 14 nos dice que llegado el momento, el pueblo de Dios tendría que anunciar un juicio. Todo esto junto, lo único que está haciendo es decirnos, ¿sabes qué? 1844 es una fecha clave, es sumamente importante. A partir de ese momento para adelante, tú estás viviendo lo que decía aquí el pastor Neil, el tiempo del Yom Kippur escatológico, del día del juicio escatológico. Es decir, los seres humanos están siendo juzgados, porque Dios va a juzgar a los seres humanos. Y cuando los seres humanos son juzgados, se determina si van a ser salvos o no van a ser salvos. Entonces,
Es sumamente importante la comprensión de esta profecía y es sumamente importante que cada uno de nosotros nos demos un tiempo para estudiarla a mayor profundidad. ¿Tú crees que, no sé, Neil, qué consejos a partir de este tema, porque es un tema bastante complejo, no es un tema sencillo, ¿no? Pero es un tema muy importante, desde mi punto de vista, es un tema tan significativo que podría incluso influenciar en nuestra salvación. El no entender bien que Dios me está juzgando, el no entender bien que Dios me va a juzgar en el cielo, que hay un juicio por el cual yo voy a pasar, podría hacerme vivir una vida de una confianza barata, diciendo, bueno, yo ya entregué mi vida al Señor Jesús, Él murió en la cruz por mí y vivo la vida, Él me va a llevar al cielo. Pero el Señor está viviendo en este momento una experiencia de juicio, Él está juzgando a los seres humanos y esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decirle a nuestros amigos en este contexto para que ellos se preparen un poco más, puedan estudiar este tema a más profundidad? De una manera muy real, el día de hoy se cree que Jesús es un Dios light, un Dios el cual tiene la oportunidad de decirle, ámame, Dios, te voy a bendecir, voy a hacer grandes cosas por ti. Esa es una realidad, pero es una realidad muy cercana a un poquito de la revelación que Dios puede hacer. El tener la alegría de que el día de hoy Dios me bendiga, Dios me proteja, Dios me dé bendiciones, es algo tan chiquitito de la enormidad de las bendiciones que Dios puede hacer. Y esto implica también la segunda venida. Ahora, el ser humano debe de ser consciente de que Dios no puede ser encajonado en solamente un dador de bendiciones. Y que esas características de Dios como dador de bendiciones también lo hace un Dios de bolsillo, un Dios utilitario, que yo voy hacia Él cuando más lo necesito y cuando no lo necesito sigue en el bolsillo y en algún momento va a quedar ahí. Alguien que lee la Biblia, y anhelo que cada uno de nosotros pueda hacer esto, que desee totalmente acercarse a aquel Dios quien es el presentado por la Biblia completa, no por un segmento pequeño, va a llegar a entender que Dios es un Dios que promueve la justicia en todos sus aspectos. Y parte de esta justicia es dar a cada uno de nosotros según sea nuestras actitudes. Si hemos amado a Dios, claramente grandes bendiciones vendrán para nosotros, pero también está lo contrario. Si no lo hemos amado con todas nuestras capacidades, con todo nuestro corazón, entonces lo contrario vendrá. Y hay un momento determinado en el cual Dios toma una decisión para decirnos, oye, ¿de verdad me llegaste a amar o no? Ese es el juicio. Y como padres claramente sabemos que hay oportunidades que se les puede dar a nuestros hijos cuando cometen errores, pero esos debe de llegar a un término, porque la inconducta de un hijo de Dios puede llegar a esto. Ahora, me gusta cuando el texto bíblico de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y me llama la atención porque el día de hoy todos nosotros hemos perdido a alguien que amamos. Y dice, para que no os entristezcáis. ¿Y qué es lo que nos debe de ayudar para que no nos entristezcan? Y que tengamos esperanza. La diferencia entre aquellos que se entristecen sin esperanza y aquellos que se entristecen por la pérdida de alguien, pero tienen la esperanza, y la esperanza no solamente en un Dios de bolsillo, sino en un Dios que tiene la capacidad para regresar y dar a cada uno según sea su obra, está presente. Y claramente dice, el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Estas palabras de Pablo están escritas en un contexto en el cual nosotros podríamos sentir la cantidad de problemas, por ejemplo, perder a un ser querido. En medio de esa situación, el ser humano podría decir, pues Dios, ayúdame y hagamos lo posible para poder restaurar a esa persona, sanarla. Pero Dios es un Dios que mira los asuntos de manera justa.
Al entender la profecía de las 2300 tardes, vemos que estamos viviendo en los tiempos finales, que estamos viviendo en un periodo de tiempo el cual es especial, que Dios tiene el deseo de que nosotros cambiemos nuestros senderos errados por los senderos que Él tiene. Y Él promete que a pesar de las situaciones difíciles, aquellos quienes son justos van a recibir una recompensa especial, una recompensa que va a ser atraída a aquellos con bombos y platillos, con trompetas y voz de arcángel. Y aquellas personas deben de alentarse las unas a las otras con esa esperanza. El día de hoy todos tenemos problemas y dificultades. Y aquella esperanza que debe de nacer en nuestros corazones debe de estar influenciada no porque pasaremos toda una eternidad en esta tierra sin la presencia de Dios, sino porque tendremos por lo menos un milenio cercano al Señor Jesús y prontamente Él instaurando su capital en esta misma tierra. Y pasaremos toda la eternidad con aquel ser quien dio su vida por nosotros, quien anhela que nosotros nos portemos de la mejor manera, no por presión, sino por amor, entonces pasar la eternidad de una manera alegre, feliz y contenta. Gracias, Neil. Bueno, queridos amigos, ya estamos casi cerrando el programa. El tiempo siempre es nuestro enemigo aquí, ¿no? Pero quería yo cerrar de todas maneras haciendo algunos comentarios más respecto a esta hermosa profecía. Es cierto que hay veces algunas personas pueden pensar así, pero ¿acaso el Señor Jesús no hizo todo ya en la cruz? ¿Por qué? ¿No tenía que hacer algo? ¿Por qué tiene que hacer algo más? O sea, aquí se está hablando de un tema del juicio, que Él está ya en el santuario celestial, pero en la cruz Él lo hizo todo por mí y no necesito nada más. Yo te animo a que leas la Biblia con mucho detenimiento. Hay incluso algunas Biblias y algunas versiones que van a traducir algunos textos de forma especial. Y te voy a poner un desafío especial en esta ocasión y en este programa. Hebreos 9:12, que yo mencioné hace un momento atrás, básicamente en todas las Biblias dice así. Dice, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre Él entró en el santuario, algunos dicen en el lugar santísimo, dice algunas versiones, para habiendo obtenido eterna redención. Así dicen la mayoría de las versiones. Pero es interesante que existen académicos que no son adventistas, pero que dominan el griego, y voy a mencionar el nombre de uno de ellos, Porter, por ejemplo, que propone que este versículo está mal traducido. Él dice, ¿saben? Este versículo no dice habiendo obtenido. Este versículo dice para obtener eterna redención. Y cuando tú lees eso en el contexto del libro de Hebreos, inevitablemente en tu mente viene, entonces el Señor Jesús en el santuario celestial entró para obtener eterna redención para nosotros. Y claro, ¿por qué? Porque a partir de 1844 es cuando se sella tu salvación y tu redención. El juicio es para eso. El juicio es para que tú puedas acabar siendo determinado, como dice Apocalipsis 20, si eres justo, justo para siempre, si eres pecador, pecador para siempre. Pero en ese momento, cuando se juzga, se determina si la persona será salva o no será salva. Querido amigo, este es un tema importantísimo para tu salvación, porque tan importante como el hecho de que Cristo murió en la cruz para salvarte, es también el hecho de que Cristo está en el santuario celestial para juzgarte. Y claro, el libro de Hebreos en el capítulo 4 también nos dice, no tengas temor, acércate al trono de la gracia con certidumbre, el versículo 16, 15, dice, con confianza, porque allí tienes un sumo sacerdote que entiende tu humanidad, que sabe lo que tú vives. Acércate con confianza. Nuestra salvación, el Señor la está trabajando, sigue haciendo muchas cosas. En el pasado vino, murió en una cruz, resucitó, pero ahora no está de vacaciones, sigue trabajando para nuestra salvación. Y esta profecía, la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas, nos muestra todo eso que el Señor Jesús está haciendo, lo que hizo y lo que ahora está haciendo para que tú y yo seamos salvos. Por eso es importante entender este pasaje. Querido Neil, capaz tus palabras de cierre para poder despedir a nuestra audiencia y luego de eso estaremos cerrando con una oración. Qué gran bendición que hombres del Señor tuvieron el deseo y el anhelo de entender el texto bíblico.
pero ellos no fueron superdotados. Ujú. Fueron personas como cada uno de nosotros que tienen el tiempo y el deseo de entender el texto bíblico. Solamente dediquemos un poco más de tiempo del usual para acercarnos al texto bíblico y permitir que Dios, a través de la Biblia, nos hable a nosotros. Y es por eso que esta relación va a hacer que nuestra comprensión del texto bíblico va a ayudarnos y va a cambiar y transformarnos como una espada de doble filo que va a cortar hasta el tuétano, va a transformar nuestros corazones. Entonces, necesitamos el comprender el texto bíblico, y si esos grandes hombres lo llegaron a hacer, tú y yo también podemos acercarnos a la palabra de Dios y ser llenados por esa enorme esperanza que llenó sus corazones y que el día de hoy puede llenar tu corazón también. Muy bien, gracias Estenil por estar con nosotros en este programa. Deseamos que el Señor pueda bendecir tu ministerio, tu familia también. Siempre es un privilegio tenerte aquí en el programa. Y a ustedes también, queridos amigos, que Dios los bendiga grandemente. El Señor Jesús volverá muy pronto y ojalá tú y yo estemos listos para recibirlo cuando Él vuelva. Acompáñanos, por favor, orando para cerrar este programa. Padre querido, gracias por este momento de reflexión, gracias por este momento de estudio de tu palabra. Te pedimos que por favor en tu misericordia tú puedas ayudarnos a cada día caminar de tu mano, cada día transitar la vida cristiana, ser cada vez mejores para ti. Ayúdanos, Señor, a confiar que cuando tú nos juzgues, tú también serás nuestro abogado defensor. Pero ayúdanos también a dejarte en este mundo, que vayas transformando nuestra vida, vayas cambiando nuestra vida, para que llegado el momento del juicio tú puedas decir, sí, este es mi hijo, yo lo conozco, porque yo estoy transformándolo, porque yo estoy cambiándolo, porque él se deja cambiar, porque él se relaciona conmigo. No queremos ninguno de nosotros, Señor, de las personas que tú digas, yo no los conozco, apartados de mí, nunca quisieron que yo los transforme. Nunca quisieron que yo los cambie, nunca quisieron someterse a mi ley. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos también en esta hora pedir por nuestros amigos que nos escuchan. Tú sabes su realidad, conoces qué es lo que ellos están viviendo, haciendo, sintiendo. Responde a sus oraciones, sé un Dios real para ellos, para que así también la fe de ellos y la nuestra pueda ir creciendo. Ponemos nuestras vidas y la vida de nuestros amigos en tus manos, Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un feliz día o noche donde tú te encuentres. Este fue su programa de Diálogo Abierto y nos vemos la próxima semana.